Contando historia. Hemos hecho un paseo por el tiempo, las formas de relojes con los cuales el hombre pretendió y pretende asirse, medir ese tiempo que se le va. Ese tiempo que transcurre en el espacio donde el hombre hace su historia. O los hombres hacen su historia. Historias múltiples, variadas. Cada uno es dueño, o no, de su propia historia. Como es dueño o no de su nombre, de sus nombres. Qué paradoja que el nombre que nos acompaña durante toda la vida no sea algo que elijamos nosotros. Hay un libro muy interesante, inquietante, diríamos, del fallecido Premio Nobel de Literatura portugués José Saramago, titulado Todos los nombres. Y después de las dedicatorias en sus páginas iniciales, hay una frase que dice algo así como: tenemos el nombre que nos dieron, no el verdadero nombre que tenemos. Y esta frase pertenece al libro de las evidencias. De allí la toma Saramago. Y realmente la literatura de los nombres es tan vasta y tan interesante porque recorren todos los idiomas con que el hombre a lo largo de la historia bautizó a sus hijos. Para tomar como ejemplo el nombre César, se pierde el origen de este nombre en la vieja Roma, pero después de Cayo Julio César, dictador romano, pasó a usarse como título y el César fue el título con el cual se llamó a la máxima autoridad del Imperio Romano. Y derivó después en Kaiser para el máximo jefe
del Estado prusiano, en zar para el máximo jefe del Estado ruso, los llamados zares, vienen también de César. Hay nombres como Luis, que son nada más que la apócope de otros nombres, clodoveos, merovingios, que derivaron en Ludovico, antecesor del nombre Luis. Consta en una nota del libro de Derecho Civil, parte general, del recordado profesor Augusto Abelenda, de la Universidad Nacional del Nordeste. Pero los nombres en las lenguas originarias, como el caso de la lengua guaraní, siempre referían a algún atributo o a alguna marca, algún hecho o fenómeno que marcaba, que daba matiz al nacido. Y sin embargo, la ley pretendía que esos nombres, pretende porque aún está vigente, de las comunidades aborígenes, autóctonas, no se los impusiera a los recién nacidos cuando no eran susceptibles de pronunciarse en castellano. El nombre, un derecho deber de todo recién nacido, como tampoco aquellos nombres con connotaciones políticas o contrarios a la moral o que puedan prestarse a mofa. Rareza de la ley que hoy tiende a ser cambiada. Como el machismo de que sea el padre el que diera la marca de su apellido al hijo recién nacido. Y fuera optativo, aún lo es, el agregado del apellido materno al paterno. Vaya como ejemplo el Paraguay de las terribles guerras de la Triple Alianza y la guerra chaco-boliviana, que autorizó para poder recrear su población devastada por estas guerras, que los pocos hombres sobrevivientes pudieran procrear y distinguir a sus hijos con el segundo apellido materno. De allí la proliferación de dobles, triples apellidos en la nación guaraní. ¿Y qué decir de los nombres puestos o impuestos a los pueblos, villas, ciudades, que realmente marcan hito
de su momento fundacional. Acá en el Chaco tenemos el caso de Ciervo Petizo, aludiendo este nombre de esta localidad chaqueña a un pequeño venado que pastaba en los alrededores del viejo fortín. Y en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, se ubica la ciudad de Venado Tuerto. Venado Tuerto. Nombre dado porque dicen que en las inmediaciones del paraje conocido como el Hinojo, un venado tuerto que había perdido un ojo en un ataque aborigen, merodeaba el fortín y que cada vez que había acechanza o indicios de ataque indígena, el venado recurría a las puertas del fortín buscando seguridad para su cuerpo. Refieren las crónicas, leyendas del lugar, que cuando se adquirieron las tierras para la fundación del poblado sobre el viejo fortín, operación inmobiliaria que está considerada la más cara de todas las fundacionales, el dueño dispuso que la localidad a fundarse llevara el nombre del Venado Tuerto. Es cuna del himno sanmartiniano titulado La Marcha de San Lorenzo, porque allí, en Venado Tuerto, vivió Cayetano Silva, y allí en su casa está el Museo Histórico de la Marcha de San Lorenzo. Y es hoy la ciudad más rica de la Argentina, considerando el ingreso per cápita proveniente de la soja que perciben sus habitantes. Venado Tuerto. ¿Y qué decir de otra localidad de nombre suspicaz? Nos vamos al Chaco del noroeste argentino y la hoy llamada localidad de General Mosconi, aquel general ingeniero argentino, padre de la siderurgia argentina, fundador de los Altos Hornos. Lleva hoy su nombre una localidad del Chaco del noroeste argentino. Pero esa localidad tenía como nombre El Chorro, en alusión a un surgimiento de agua en esa zona árida y seca.
Y si de nombres llamativos hablamos, allí también en Formosa está la localidad de 213. 12-13 se le dirán a sus habitantes por la unión de dos rutas o dos cruces del ferrocarril, le quedó el nombre a la localidad de 213. Y así, desilvanando un poco la cuestión de los nombres, nos vamos a lo que hoy es Belleville, el centro neurálgico de la campiña lechera argentina, la cuenca lechera del límite cordobés santafesino. Allí está Belleville, sitio destinado durante la presidencia del sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento a erigirse en capital de la República Argentina. Se buscaba un sitio equidistante de los puntos cardinales y surgió Fraile Muerto, Fraile Muerto. Ese era el nombre histórico de Belleville. Dicen que Sarmiento, admirador de los americanos del norte, preguntó si por los alrededores no había alguien de apellido inglés, porque era impropio de la capital de la República llamarse Fraile Muerto. Dijeron que en los alrededores vivían los colonos de apellido Bell, y entonces el sanjuanino bautizó a la villa Belleville. Curiosidades de los nombres de la historia argentina. Como aquí, en el Chaco, no lejos, el departamento San Martín, cuya capital es la ciudad de General San Martín, Chaco, de afamados carnavales, explotación ganadera, riqueza maderera, llamábase antes el Zapallar. El Chaco es una tierra benigna para la plantación de este alimento fecundo, cuál es el zapallo. El padre de la patria no transitó, que sepamos, las llanuras del Chaco submeridional y sin embargo dejó de llamarse el Zapallar para llamarse General San Martín. Otros nombres: Gato Colorado, Pampas, voz quechua que significa llanura, pueblan a lo ancho y a lo largo de nuestra patria la nomenclatura de las villas, ciudades y pueblos que marcan y jalonan su territorio. Pampa del Infierno, imagínense ustedes las altas temperaturas vividas en ese extremo norte del Chaco. Pampa de los Guanacos, Monte Quemado. Nombres todos que
distinguen por su característica climática el lugar de asentamiento. Y esto nos llevó a otra esfera del quehacer cotidiano del hombre sobre la tierra. Porque, fíjense ustedes, la curiosidad de tomar sopa, la curiosidad de tomar sopa, alimento sustancioso, hecho con agua como principal elemento, en la cual se cuecen o se cocen diversos elementos a gusto y paladar del comensal y o del cocinero. Buscábamos, porque sabíamos de la fábrica de sopas desecadas que instaló don Santiago de Liniers y Bremont en el virreinato del Río de la Plata. Este marino francés al servicio de la corona española vino con su hermano, quien le dio muchos dolores de cabeza hasta su fallecimiento en 1809, porque pretendía hacer reconocer a Francia como nueva potencia emperadora del virreinato, y que estuvo en la actual provincia de Corrientes hacia el año 1802-1803, don Santiago de Liniers, en lo que es la zona del noreste provincial correntino, cerca de San Javier, Misiones. Vino a las viejas temporalidades de las viejas misiones jesuíticas guaraníes y estuvo asentado aquí don Santiago de Liniers. Y él instaló una fábrica de sopa desecada que se usaba para exportar y vender en las grandes haciendas, donde una especie de bola de sebo recubría a la carne desecada del agua y los vegetales secados con sal, y que puestos en una marmita u olla de hierro, hervidos en agua, daban un caldo que servía de alimento para la peonada y los esclavos que explotaban las grandes haciendas. Y esto de la sopa nos llevó a otra curiosidad histórica. ¿De dónde vienen esos líquidos, esas infusiones que llenan de agua nuestro cuerpo, agua necesaria para componer y hacer funcionar nuestro organismo? Y allí vimos que el café, ese rico y aromático elemento que se sirve a nuestro desayuno y que sirve para avivar
la mente y mantener despierto y en estado de vigilia el cuerpo, es originario del África y de la India. La especie más aromática justamente es la arábiga o arábica, pero que hacia el siglo XVI fue presa de una bacteria que prácticamente contaminó las plantaciones africanas y asiáticas de este aromático producto. Y de allí, esa semilla contrabandeada a las colonias del Brasil se enseñorearon en el mundo, haciendo cotizar su precio y su sabor, tornándose en el elemento más difundido y como más preciado el café brasileño y el café colombiano. Así como que el té, que dicen los químicos, tiene una sustancia más poderosa que la cafeína, pero que como es más diluido a la hora de ser servido en sus porciones habituales, es proveniente de la China, y que eso hace a la longevidad y a la tersura de la piel china. Y lo americano sí, sudamericano, es el chocolate, que los aztecas llevaron desde Sudamérica a Centroamérica y lo tomaban con chiles o picantes. Recién fueron los europeos quienes fueron los encargados de azucarar esa bebida prohibida por la Iglesia, por maligna y diabólica, al igual que el café. Esta y otras curiosidades históricas, como la elaboración del pan, la inserción de los alimentos provenientes de ambos mundos en nuestras mesas cotidianas, serán los próximos temas que jalonen nuestras Contando Historias.